Vera, Vanessa Vera. Correcto. Ella está detenida, digamos, en el centro penitenciario provincial en la ciudad de Rawson, ¿cierto? Sí, correcto, es así. Doctor, ¿por qué lo llamamos? Lo llamamos porque en la última audiencia usted esgrimió una serie de argumentos que dan por tierra, o por lo menos ponen en tela de juicio, severa tela de juicio, severa y razonable tela de juicio, cuestionamiento, con esto digo tela de juicio me refiero al cuestionamiento de la hipótesis que hasta ahora ha ganado más espacio, que es que el niño Ángel López murió como consecuencia de golpes en la cabeza. Los resultados de los estudios histopatológicos dan cuenta de una situación distinta. ¿Cuál es su interpretación para que la audiencia, la opinión pública lo pueda conocer? Sí, bueno, mire, el planteo de la defensa con respecto a esto, sigo escuchando retorno y por ahí me escucho a mí y me piso ahí un poco, pero Bueno, a ver si podía mejorar eso. vamos a ver si lo podemos mejorar. Eh, el planteo de la defensa es el siguiente. Nosotros se nos formalizó la investigación allá por el 14 de abril con con un informe preliminar. Ahí tengo mayor retorno. Vamos a hacer una cosa, podemos ir por otra vía, así lo resolvemos. Sí, claro. Aguárdeme, doctor, no me abandone. Corte No. porque nos costó este trabajo poder convencer, contar con usted. Así que vamos a ir por otra vía para que podamos tenerlo de la mejor manera posible, ¿eh? Ya volvemos. Estábamos en diálogo con Alejandro Varas, abogado patrocinante de la defensa pública de Michael González, en este controvertido y espeluznante caso, digamos, ¿no? Que vivimos con la muerte de Angelito López, ¿no? De solo 4 añitos de edad, ¿no? En donde hubo una primera interpretación forense de la causa de la muerte, asignando golpes, edema cerebral y hemorragia en el cerebelo, rotura de vasos, aparentemente producida por golpes, sacudones y demás, el síndrome del niño sacudido. Y bueno, los estudios histopatológicos dieron cuenta, digamos, de una situación exactamente distinta a la que originariamente se planteó. Lo que dijo el estudio histopatológico fue que existía una enfermedad pulmonar, con foco pulmonar, una neumonía concretamente, en ese marco, y esa neumonía, digamos, sin haberse tratado, generó una situación, digamos, de falta de oxigenación en sangre, realizando una múltiple, digamos, una múltiple falla orgánica en toda la biología de Ángel, que teóricamente habría devenido, digamos, en una muerte cerebral. Son dos miradas totalmente distintas. Doctor Alejandro Varas, ¿me recibe ahora? Ahora sí, ahí recién. Ah, bueno, no tiene retorno, ¿no? No, igual le puse en altavoz al teléfono por cualquier cosa si no me genera ese retorno. Bueno, si lo escuchamos bien. Bueno, me decía entonces, ¿cuál es la lectura que hace la defensa pública? Bueno, quería un poco hacer reseñar cómo ha sido este proceso, por lo menos desde lo que hemos observado de la defensa pública. Efectivamente, como usted hizo alusión al inicio de la entrevista, tanto la doctora Vanessa Vera como quien habla somos defensores públicos, y asistimos a todas las personas que se encuentran imputadas de un delito, tengan o no tengan recursos económicos. Eso es una elección que puede tener incluso aquellas personas que tengan recursos. Como le decía, ya por el 14 de abril del mes pasado, se nos formalizó la investigación en contra de González, que es mi asistido concretamente, bajo unos hechos que se describían como golpes en la cabeza del niño Ángel, entre 20 y 22 golpes, y entre una franja de tiempo que iba desde el 1 de abril al 5. Yo en aquel momento dije que está bien, que era una hipótesis del Ministerio Público Fiscal, que podía ser válida, pero de todas maneras entendía que era apresurado
porque en aquel momento el Ministerio Público Fiscal no tenía el informe histopatológico que viene a cerrar, o a concluir, en definitiva, la causa de la muerte. Y días anteriores, incluso el propio fiscal había dicho que se iba a mantener expectante antes de formalizar la investigación, recibir el histopatológico. Bueno, en el medio, en definitiva, lo decidió aperturar sin este informe. Doctor, le pido un favor, sáquele el altavoz y tome el teléfono, porque las primeras partes de sus diálogos por ahí se pierden un poco por el ruido ambiente, así que no va a tener retorno. Sáquele ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, perfectamente. Bien. Bueno, en definitiva, nosotros aperturaron la causa por un hecho, como le digo, respecto de Michael González, de haber aplicado 20 o 22 golpes en la cabeza de Ángel. Sí, eso lo entendimos. Respecto de Altamirano, una omisión de no prestarle auxilio en ese momento cuando estaba recibiendo los golpes. Bueno, después de recibir el histopatológico, pudimos observar que hay inconsistencias en ese informe final del cuerpo médico forense. Particularmente lo que yo marqué es que las lesiones que se observan en el cuero cabelludo del niño, el histopatológico lo coloca con una evolución no mayor a 12 horas desde el momento de la muerte de Ángel. La muerte de Ángel se da el día 6 de diciembre, si mal no recuerdo, 23:40 horas. Por lo tanto, esas lesiones tienen una evolución que sería dentro de su estadio en internación en el hospital regional. Claro. O sea, lo que daría la posibilidad de que esas infiltraciones, porque son microinfiltraciones, y son todas, son simétricas, son todas redondeadas, ovaladas. El chupete del electroencefalograma. No es un chupete como lo entendemos. En realidad nosotros ya realizamos varias entrevistas con los profesionales. Es un electrodo que tiene como una forma de un botón de camisa y que se pega, se presiona, se pega con una masa, con una masa como si fuese un engrudo, para que no se despegue, y eso es un procedimiento concreto que se realiza a todas las personas a los fines de eventualmente la donación de órganos, ¿sí? Claro. Establecer si existe la muerte cerebral de esa persona y seguir adelante con el procedimiento del INCUCAI. Bueno, ese procedimiento se llevó adelante el día 6 de abril, alrededor de la tarde, entre las 16 y 18 horas, que eso también lo hemos podido relevar. Entonces... Discúlpeme que lo interrumpa. Sí. Un escenario es lesiones en el cuero cabelludo, en la parte interna, y otra cosa son marcas en el cráneo. Sí, correcto. No tiene ni fisuras ni fracturas en el cráneo, ¿eh? Bien. No tiene. De hecho, es el planteo que hizo esta defensa al inicio de la investigación es: ninguno de los médicos que atendió a Ángel relevó algún tipo de lesión externa. También lo hemos podido constatar con entrevistas de la médica que lo recibe a Ángel. Es una entrevista conjunta con el Ministerio Público Fiscal, donde nosotros hemos estado presentes, y lo primero que hizo la doctora es pasar los dedos de su mano por toda la cabeza para corroborar que no existiese ningún tipo de lesión, para ubicarlos más o menos cuál era el cuadro de Ángel. Recordemos que esto lo hacen en circunstancias de urgencia, sí, claro, y de poder determinar a ver por qué ese niño llegó de esa manera al hospital. Entonces, le voy a hacer la pregunta que le hizo el juez Oñiz. Sí. La teoría que ustedes sobre la que están construyendo, o por lo menos investigando, digamos, ¿no? Uno de los pilares de la defensa es
el niño no tenía golpes en la cabeza, lo que tenía eran marcas en el cuero cabelludo en la parte interna, probablemente provocadas por el estudio de encefalograma que se le hizo con los electrodos tipo botón que se adhieren a la cabeza del niño a través de una masa, de una mezcla, de un material. Correcto, es una posibilidad. Sí. Nosotros no manejamos, o sea, por el momento lo que hacemos es investigar prácticamente a la par del Ministerio Público Fiscal para poder descartar determinados extremos o circunstancias fácticas, y entendemos que esto es una probabilidad que pudo suceder, diríamos, en la intervención dentro del hospital regional, pero no es porque se nos ocurre a nosotros, sino porque el histopatológico nos está marcando que estas lesiones no tienen una evolución mayor a 12 horas. Claro. Es concretamente por eso. O sea, como nosotros somos abogados no médicos, entonces estas pericias particularmente nos van guiando, nos van armando el camino y nosotros vamos relevando a través de entrevistas con profesionales, a ver si esto es posible, en qué condiciones es posible. ¿Y qué le han dicho respecto del edema cerebral, es decir, la inflamación de parte del cerebro y la rotura de vasos en el cerebelo? Bien, eso en realidad, el edema podría sobrevenir de una hipoxia, o sea, es una circunstancia en que se queda sin oxígeno, ¿sí? Eso generó ese edema. El edema cerebral es básicamente, para que lo entienda toda la gente, es cuando el cerebro comienza a inflamarse, comienza a presionar, y el único lugar que tiene para escapar el cerebro es la base del cráneo. Entonces, cuando se genera este edema, el cerebro se enclava en el tronco encefálico y ahí es donde se genera esa presión y el cuerpo empieza a perder varias funciones. Entre eso puede ser el control de la temperatura, la respiración concretamente, entre otros tipos de actividades que nosotros no necesitamos generar, diríamos, alguna actividad concreta para que el cuerpo regule la temperatura o para respirar, ¿sí? Entonces comienza a perder estas funciones. Eso es lo que nosotros hemos podido relevar también con información de profesionales del hospital regional. No es algo que es una conclusión nuestra. Entonces, en definitiva... Ahí tendría la explicación del edema por un lado, la hipoxia, la falta de oxígeno en sangre que provoca una inflamación del cerebro, y la rotura de vasos en el cerebelo sería porque, estoy tratando de entender lo que me dice, doctor, porque, digamos, en la parte posterior, basal del cerebro, donde está el cerebelo y el centro de control de las acciones mecánicas del cuerpo, tiende, digamos, a canalizarse esa presión por ese sector del cerebro. Por eso se podrían haber roto los vasos. Esto es lo que le han explicado. Esto es lo que me han explicado como una posibilidad. Por eso quiero aclarar esto. Esto siempre estamos todos en potencial. La causa se está investigando, se están relevando un montón de información. Información que como abogados nosotros no conocemos, porque no es nuestra especialidad la medicina. Entonces, la idea es seguir adelante con este tipo de investigaciones. Nosotros ya hemos pedido una ampliación concretamente de este informe forense con estas dudas. Tenemos un asesoramiento de un médico legista también. ¿Quién es? Es un... Diego Segura, no es de la localidad de Comodoro Rivadavia. Diego Segura. Sí. Ajá. Es un perito de la defensa. Es de la defensa, sí. ¿Qué es un médico? ¿Es un médico pediatra o un médico forense? Es un médico legista que tiene alguna especialidad básicamente en el ámbito forense para relevar todas estas cuestiones. También hemos querido participar justamente de esta junta médica. Fíjese que, por ejemplo, el caso ha dado o ha llevado a que el informe final lo realice una junta médica de
concretamente de médicos forenses, Sí. de 3 forenses de la provincia, Sí. que es algo que nosotros no habíamos pedido, eso es algo que lo ha decidido de manera unilateral, entiendo yo, el Cuerpo Interdisciplinario Forense de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Es No es, es- no es un pedido de las partes, eso no fue un pedido de las partes concretamente. ¿Es habitual? No es habitual. Ujú. ¿Por qué cree que No es el habitual. cuerpo médico forense con la doctora Bébolo a la cabeza buscó a 2 forenses adicionales? Mire, eso sería concluir algo que yo desconozco. Lo que le Ok. puedo decir es que no es habitual, que en principio el informe preliminar hablaba como una de las causas estos traumatismo cráneoencefálico, y que esos traumatismos en definitiva hoy es una causa concomitante, sin mayores explicaciones de por qué es concomitante, Ujú. si es una causa eficiente de manera individual estos traumatismos o no lo es. Ujú. Entonces, todas estas preguntas, estos interrogantes que surgen de este informe final es lo que nosotros hemos solicitado concretamente al juez, ampliación Claro. de esta información. Y el juez se lo ha otorgado, ¿no? Sí, incluso la Fiscalía ha estado de acuerdo, la Ujú. querella tampoco se ha opuesto a esta ampliación, porque en definitiva hoy tenemos 2 causas, el informe concluye como 2 causas de muerte, como digo, justamente esta infección en los bronquios, ¿sí? Ujú. Y los traumatismos en Claro, la cabeza de Ángel. pero le pregunto, ¿es lo mismo tener, digamos, que el niño haya fallecido como consecuencia de una preexistencia respiratoria en concomitancia con golpes en la cabeza que golpes en la cabeza con concomitancia en una preexistencia respiratoria? Le invertí, digamos, primero una, después otra causa. Sí. ¿Es lo No, mismo? claro que no es lo mismo. No es lo mismo porque nosotros tenemos que tener en claro cuál es el hecho que se nos va a imputar. Claro. La Fiscalía amplió el objeto procesal la semana pasada y nos dice ahora que es un homicidio. Por un lado, tiene un aspecto comisivo, o sea, se lleva adelante una conducta concreta, Ujú. los golpes, ya no en cabeza del señor Ángel, sino en cabeza de la señora Altamirano, Claro, porque eso también ha cambiado. claro. Y no habla de 20 golpes ni de 22 golpes la ampliación del objeto procesal de la Fiscalía. ¿Cree usted que... Y por otro lado, quiero cerrar esta idea, y por otro lado, un homicidio por omisión, o sea, no llevar adelante una conducta debida, que en este caso sería prestarle auxilio a una persona que, por ejemplo, estaría cursando este tipo de enfermedad. Le entiendo perfectamente. Pero la aclaración de esto es, a un padre o a una madre en determinado contexto se le puede pasar que su hijo esté cursando algún tipo de enfermedad. Podría ser, habría que ver el caso en particular, pero acá para que sea un homicidio por omisión, las personas lo deben saber y debe ser el medio por el cual ellos quieren el resultado muerte. ¿Se Claro, entiende? lo O sea, buscan. no es un descuido, lo buscan. O sea, Claro. sabe que tiene una enfermedad, sabe que lo puede llevar a la muerte y sin embargo no realiza ninguna conducta para poder interrumpir ese curso causal. Eso es para que se configure la figura del homicidio. Del homicidio por omisión. Por omisión. Es decir, yo sé que el chico está cursando una enfermedad que puede traer consecuencias mortales y a pesar Sí. de conocer eso, persigo a través de mi omisión, es decir, el no hacer nada, que Sí. finalmente ese resultado llegue, se materialice, se produzca la muerte. Correcto. Tengo que buscar que Correcto. eso ocurra. Correcto. Es Y jodido. eso es complicado, pero Sí, aparte hay también evidencia dentro de lo que hemos podido relevar, que también lo tiene la Fiscalía, es que tanto Michael González como Altamirano se ocupaban del niño Ángel. Cuando lo reciben, lo llevan a un CAPS, lo revisan. En el mes de febrero pasado también lo llevan al CAPS, le colocan vacunas.
El niño Ángel realizaba actividad en la época de verano, se lo llevaba todos los días. Particularmente esta actividad de llevarlo lo hacía González, porque Altamirano trabajaba. La progenitora. Claro, ella trabajaba, entonces era González quien andaba con la bebé de la pareja, la más chiquitita, que tenía en aquel momento 3, 4 meses, y con Ángel. Y después también, cuando comienza el ciclo escolar, comienza a llevarlo al jardín y también a otras actividades que son por fuera, diríamos, de Está la bien. actividad del jardín. Tengo entendido, doctor, discúlpeme que lo interrumpa porque no le quiero tomar mucho Sí. tiempo, tampoco lo tenemos nosotros, pero es importante, es la primera vez que se escucha, digamos, en los medios de comunicación la posición de la defensa, por lo menos de Michael González, ¿no? Sí. En este marco, yo tengo la información de que durante este proceso, el propio defendido suyo, Michael González, pidió que prestara declaración testimonial desde la ciudad de Ushuaia a una de sus hijas. Sí, sí, perdón que lo interrumpa. Mire, esa es una información que yo pedí exclusivamente sea reservada. No puedo hablar de eso porque es un anticipo jurisdiccional de prueba. Que tradúzcame qué quiere decir ese concepto. El anticipo jurisdiccional de prueba es que es una declaración que ya se ha llevado adelante, se ha recepcionado por parte del juez y eventualmente cuando lleguemos a la instancia del debate será reproducido o ante un jurado, si esto sigue con esta calificación jurídica, iremos a un juicio por jurado, o eventualmente si hay algún tipo de modificación podría ser ante un juez profesional. Le soy franco, no termino de entender, se lo digo con absoluta franqueza, no lo tome mal, no termino de entender por qué no se puede hablar de esto. No se puede hablar de esto porque primero yo pedí específicamente se reserve la identidad del testigo, ¿sí? En función primero por lo mediático que ha sido la causa, y segundo porque el testigo da información que no debería ser pública sino recién hasta el momento del debate. ¿Pero por qué no podría ser pública? Y podría generar algún tipo de presentaciones o nulidades al respecto porque es como le digo, es un anticipo jurisdiccional de prueba, eso sí ya es prueba. Todo lo que estamos analizando del informe forense, de los testimonios, todo eso no es prueba, es evidencia. Se concreta en prueba una vez que se reproduce en debate. Bueno. En juicio. Este testimonio, en juicio, correcto. Este testimonio ya es prueba, entonces por eso hemos pedido esta reserva de que no se haga mención en los medios de comunicación, primero por un tema de resguardo hacia el testigo y segundo, como digo, esto ya ha sido en el marco del anticipo jurisdiccional de prueba. Por eso, con respecto a esa pregunta, le pido disculpas, no me voy a poder expedir. Pero si yo, supóngase, ¿no? Obtengo mayor información, ¿la puedo compartir o tengo un bozal legal en este aspecto? Y no debería, en principio no debería. Bueno. Bueno, ustedes periodistas sabrán en todo caso por ahí cómo hacerlo, pero no debería en principio. Lo que pasa es que debería haber alguna notificación legal de que estamos impedidos de hacer, digamos, uso de esa información. Por eso le digo, más allá, es un pedido expreso, sí. Está bien, pero el magistrado no comunicó esto a los medios de comunicación, ¿eh? No sé no sé si lo ha comunicado o no. No sé si lo tiene que hacer tampoco. Ha sido un pedido expreso, sí, de la defensa en estos términos. Doctor, ¿cree usted, como abogado patrocinante de Michael González, cree que, digamos, ¿cuál es la impresión? Le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es su impresión respecto de cómo se acusó inicialmente a su defendido y a Altamirano, la progenitora de Ángel? ¿Cree que se acusó apresuradamente? Sí, se tomaron los recaudos, teniendo en cuenta luego, digamos, con el diario El Lunes, ¿no? El resultado histopatológico, las conclusiones a las que se arribó.
Mire, creo que es lo que dije en la audiencia de apertura, o sea, no voy a decir algo distinto de lo que ya se lo he dicho al juez. Para mí creo que era apresurada la imputación, primero porque se tenía solo un informe preliminar. Ujú. ¿Escrito Como u digo, oral? ¿Escrito u oral el informe preliminar? escrito y a alguna acotación de manera oral, Ajá. que no estaba consignado en el informe. Ujú. Pero es el propio fiscal el que el día viernes previo a la audiencia de apertura había salido por los medios de comunicación haciendo mención que necesitaba del histopatológico para en definitiva concluir si Claro. estaba ante una muerte violenta o no. Hubo un apresuramiento por parte de los fiscales a su criterio. Lo que pasa es que, a ver, hubo mucho, diríamos, en los medios de comunicación y en las redes sociales, la ciudadanía reclamaba justicia por este caso, porque, bueno, había una versión de los hechos de que podríamos estar frente de una muerte violenta, pero lo cierto es que nosotros hoy en día seguimos pidiendo ampliación de los informes forenses que no son, en definitiva, concluyentes, son contradictorios con otras pericias. Entonces, a más de un mes de la audiencia de apertura, no tenemos concretamente definido si tenemos dos causas de muerte o una causa de muerte. Y trabajar en definitiva un hecho respecto de esa causa de muerte. Le pregunto entonces si no tenemos definida la plataforma fáctica, es decir, cómo se dieron los hechos, más allá después de la interpretación legal. Sí, es provisoria, la plataforma fáctica es provisoria y ya cambió, o sea, del Claro, 14 de diciembre fue, perdón, 14 de diciembre, el 14 de abril fue una, y ahora es otra. Y la semana pasada se modificó y es Claro. otra. Digo, ¿por qué entonces sigue figurando la misma imputación? Bueno, es como le venía diciendo, figura la misma imputación porque la Fiscalía entiende que vamos a hacer una suposición. Si le asiste razón a la defensa en cuanto que a estas lesiones no son provocadas ni por González ni por Altamirano en el cuero cabelludo de Ángel, nos quedaría esta neumonía, que es el que provocó en definitiva ese edema cerebral. Sí. En estas circunstancias, el Ministerio Público Fiscal sigue sosteniendo que esa neumonía también es calificada como homicidio por omisión en función de que tanto Altamirano como González conocían de esta enfermedad y querían la muerte de Ángel y como querían la muerte de Ángel no hicieron ninguna interrupción en ese curso causal en la evolución de la enfermedad. O sea, básicamente llevarlo al médico. ¿Sí? Claro, pero porque buscaban la muerte de Ángel. Porque buscaban la muerte de Ángel. O sea, hay un dolo homicida. Buscaban la muerte de Ángel, entonces no lo llevaron a ninguna asistencia, que le den asistencia médica. Eso se contradice con todo Claro, como digo, todo lo otro que hay en la causa, que se lo llevaba a los CAPS, se lo llevaba al jardín, se lo llevaba a un montón de actividades, e incluso después también fue convocada en definitiva a la ambulancia. Claro, pero una cosa es ser asesino y otra cosa es ser mal padre. Claro, bueno, ahí hay una diferencia enorme. Claro, correcto. Ahí entraría lo que nosotros denominamos negligencia. Claro. Que sería otra responsabilidad penal. Sí, pero estaríamos... Es otro tipo de responsabilidad. Está bien, pero estaríamos hablando de dos asesinos. Claro, ya no se habla de dos asesinos, sino de dos negligentes. Podemos caerle con toda la estructura valorativa de la cual cada uno de nosotros somos portadores y hacer, digamos, todas las calificaciones que se nos ocurran, pero no estamos hablando frente a dos asesinos, sino a dos negligentes. Correcto, pero la Fiscalía sigue sosteniendo que aún si desaparecen esas lesiones como una causa concomitante, entiende que la neumonía ha sido el medio utilizado por Altamirano y por González para llevar a la muerte a Ángel. Necesariamente tiene que estar la intención de buscar la muerte en la omisión. Sí.
No Tiene hay... que ser tiene que estar previsto como un resultado probable y probable, no. Digamos, que se lo hayan representado como tal bueno. y que haya, Entonces que se lo hayan representado como tal. no, Sí, sí, pero sí. una cosa entonces es, por omisión yo puedo buscar la muerte de alguien y no hago nada, pues, justamente porque la busco, o me la puedo Correcto. representar, puedo decir, che, si no hago algo, puede pasar esto, puede morir. Claro, claro, pero bueno, Son dos cuestiones distintas, digamos, ¿no? claro, sí, 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 concretamente, porque después nosotros tenemos por ahí algún tipo de negligencia, podemos llegar a tener de no prestar auxilio, de no prestar alguna asistencia médica Ujú. a alguna persona, pero eso no quiere decir que yo tenga que necesariamente representarme que Está el claro. resultado iba a ser la muerte. Eh, Entonces ahí correría por otro tipo de responsabilidad penal. ¿Cree que están bien detenidos? Yo entiendo que no. Yo Claro. entiendo que no, lo hemos planteado, o sea, independientemente de que el 14 de abril hice mención de que para mí podía ser válida la teoría del caso de la Fiscalía, pero entendía que no era necesario la privación de la libertad de ambos, Ujú, en función de que no había ninguna pericia concreta que estemos definitivamente frente a una muerte violenta, ujú. que faltaban pericias complementarias y que también era apresurado esta medida de coerción que Ujú. viene sufriendo insistido, González. Y con todos estos cambios de la plataforma fáctica que se han dado en el transcurso de estas últimas 2 semanas fundamentalmente, no cabría la posibilidad, estoy pensando en voz alta por ahí, si me equivoco usted me corrige, el abogado es usted, no cabría la posibilidad de pedir, digamos, la liberación tanto de Michael González como de Mariela Altamirano. En principio se han modificado los hechos, es verdad, el análisis que hace usted no es incorrecto, pero como la calificación sigue siendo o sea, la calificación jurídica prevé una escala penal muy alta, Ujú, surge este peligro de fuga y además, en el caso particular de González y Altamirano, en principio no tendrían un domicilio dentro de la ciudad ujú. para transitar el proceso en libertad. Ok, con lo cual, Ellos tenían su casa, a la que conoce todo el mundo a través de las redes sociales, sí, en la zona de Quintas, y es una casa donde no podrían volver claro. concretamente. Entonces, en principio, el domicilio que era de ellos, hoy no lo pueden ofrecer como tal para residir. Ujú. Con lo cual, entonces, aquí lo que tenemos es, digamos, si estos dos detenidos, imputados, Altamirano y González, tuviesen un lugar donde residir seguros, usted pediría la liberación. Sí, 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 nosotros estamos esperando este informe, los informes complementarios, o sea, la ampliación de esta pericia, Ujú, poder en definitiva descartar esta posibilidad en cuanto a las lesiones en el cuero cabelludo y ujú. sí pedir ahí una morigeración de la medida de coerción, que sería La va a pedir, residir. la va a pedir, digamos. En la medida que podamos modificar esta plataforma fáctica, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cree que Eso siempre va a estar. coincide con el criterio del juez que existe, digamos, el criterio de fuga? No, no existe, lo hecho yo lo fundé, estas dos personas, desde el momento que comenzaron diríamos, las acusaciones públicas hacia ellos, ellos se mantuvieron en la ciudad todo el tiempo, se fueron del lugar. Si usted recuerda que hay un video que está filmado, que Sí, sí, cuando decía que se estaban se estaban yendo. yendo. Bueno, todo ese clamor popular creo que también generó que se aceleren los tiempos. Esto Ujú, de que, bueno, esta gente se va a ir, se va a fugar. ujú, Pero sin embargo ellos fueron a otro lugar donde podían residir de manera segura, ujú. habían ido a la comisaría, creo que seccional séptima, Sí, a poner en conocimiento de esta situación, está bien, digamos. habían ido a la fiscalía Ujú, también a poner en conocimiento de esta situación y habían concurrido también a la defensa pública. O sea, todas las instituciones del sistema penal
estaban informadas de que estas dos personas se encontraban en la ciudad, que habían cambiado ese domicilio. Así que esa actitud previo a la audiencia, bueno, a las claras se puede deducir que no era la intención de ellos evadirse de la Está claro. investigación. Quiero entenderlo bien, doctor. Usted pidió ampliación del informe, digamos, ¿no? De la autopsia. Sí. ¿Eso correcto. quién lo va a hacer? Con la participación ahora de La defensa. de nuestro perito de parte. Quiere decir que ahora se va a hacer un nuevo estudio, una nueva, digamos, un nuevo informe con los propios médicos forenses que ya actuaron, más el perito de parte sumado por ustedes. En principio va a ser así, va a ser relevando determinados puntos de pericia que tiene que ver con por qué no se tiene en cuenta las 12 horas del histopatológico, porque el histopatológico nos marca un límite concreto. Claro, 12 horas. Claro, o sea, el análisis que hace el forense es un análisis que podríamos denominar macroscópico, o sea, observa el cuerpo, ¿no? Sí. El histopatológico es un análisis microscópico, observa los tejidos. Entonces, ese análisis microscópico hace una evolución concreta de 12 horas. Después, el informe final, por cuestiones generales en cuanto a que es muy dinámico esta evolución de las heridas en un cuerpo, depende de la situación particular, de la alimentación, de la temperatura, post-mortem estamos hablando, ¿no? De cómo va variando, diríamos, el cuerpo humano luego de fallecer. Dice o descarta, como no hay ninguna posibilidad de que esas lesiones puedan ser causadas dentro del ámbito de su internación, lo coloca antes de que Ángel ingrese al hospital. Pero ya no nos da la data tampoco. El doctor forense final tampoco nos dice, bueno, no nos da la data de las lesiones, nos dice, no pueden ser las 12 horas, tiene que ser más atrás, claro. ¿sí? Hay que irnos más atrás en el tiempo, pero tampoco nos pone un límite, ¿cuánto más atrás en el tiempo? ¿Por qué cree que la doctora Bébolo no tomó en cuenta los datos de la historia clínica? Es que eso no lo sabría, sí, verdad que no. Pero de hecho no los tuvo en cuenta, dijo usted. No ha tenido en cuenta, como le digo, de hecho la neumonía figuraba en la historia clínica. Ya figuraba desde un principio, ¿no? O sea, cuando se hacen las anotaciones de la evolución de Ángel desde su internación, esto estaba en la historia clínica. Sin embargo, ¿cree que hay una mala recién con el histopatológico pudimos relevar este tema de la neumonía. ¿Cree que la doctora Bébolo ha incurrido en una acción de mala praxis? No, eso ya se escapa a mi, digamos, al análisis que yo debo hacer. ¿Debería ser analizada su papel, su desempeño? Eso se le corresponderá eventualmente si así lo cree el Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción penal. Mi trabajo acá es tratar de analizar la información que me da el informe del forense, la información que me dan los facultativos que atendieron a Ángel durante su internación en el hospital regional, y con el respaldo de nuestro perito de parte que nos va marcando el rumbo hacia cuáles son la información que debemos relevar y en todo caso qué es lo que debemos ir pidiendo en la causa, como por ejemplo esta ampliación con determinados puntos de pericia. Para terminar... hasta ahí llega mi trabajo. Está bien, lo entiendo. Para terminar, por lo menos por ahora, y agradecidos, estamos aquí en los medios, tanto en Argental Noticias como en Radio del Sur, que haya tenido la amabilidad de atendernos. Doctor, en su fuero íntimo, digamos, ¿usted cree que estamos frente a dos personas, su representado y la conviviente, Altamirano? ¿Estamos frente a asesinos o a malos padres? Mire, yo el tema del fuero íntimo, en realidad la apreciación personal, yo lo que le puedo decir, Caviccioli, es que mi función acá es garantizar el debido proceso del señor González y que
se reúna prueba que efectivamente lo pueda colocar en una posición o en otra. Hoy en día rige para ellos el principio de inocencia como a cualquier persona. Por ahí a veces esto en la sociedad no cae de la mejor manera esto, como decir, bueno, estas dos personas pareciera que la causa ya está cerrada, son dos asesinos. Bueno, no funciona así nuestro sistema penal. Debemos esperar, debemos ser cautelosos, ir paso a paso. El proceso establece determinado tiempo, determinadas reglas, y esto no va a ser analizado solamente por un juez, vamos a tener otro juez más adelante, claro, en la etapa de la audiencia preliminar. Entonces son varios operadores del sistema que intervienen, y a la sociedad hay que pedirle que sea paciente, porque no se resuelve en un mes un caso penal particularmente complejo como es este. ¿Qué opinión le genera el desempeño del doctor Soñís? No tengo objeciones con respecto al doctor Soñís. No comparto las decisiones que en cuanto a los pedidos concretos de la defensa, han sido rechazados. Por ejemplo, el tema de las medidas de coerción, una medida sustitutiva, la prisión preventiva, el rechazo tanto de la apertura como de la modificación de la plataforma fáctica. Tampoco se ha hecho lugar al pedido concreto de la defensa, pero bueno, eso son las reglas del juego también. Es una decisión que toma el doctor Soñís y que entiende que está fundada en derecho, y que como la investigación y toda esta primera etapa es provisoria, esa circunstancia hace de que no se haga un control mucho más estricto sobre la evidencia que viene recolectando el Ministerio Público Fiscal. Doctor, ha sido usted muy amable, le agradecemos la buena predisposición, y lo único que le pido es si el pedido suyo de guardar, digamos, no informar respecto de esta situación puntual en donde presta declaración la hija de, tengo entendido que es la hija mayor de su defendido, de Michael González. Le pido por favor que esto quede, digamos, usted la solicitud la elevó al tribunal. No hay comunicación del tribunal que no podamos compartir esta información. Le quiero ser claro a este respecto. Bien. Sí, es un pedido, como le vuelvo a repetir, es un pedido expreso de la defensa, que el magistrado en realidad no debería hacer comunicaciones hacia por fuera, diríamos, de las partes de la fiscalía, de la querella y de la defensa. Pero bueno, es una información que ha tomado Estado Público. Desconozco cómo llegó a esa situación, pero bueno, dentro del proceso está reservado. Yo cuando hice el pedido lo hice con sobrecerrado, tanto las preguntas como la identificación de la persona. Pero quiero ser tal vez un poco más fino. ¿Usted está pidiendo que no se conozca el hecho o la identidad del testigo? No son dos cuestiones. Ambas cuestiones. Ambas cuestiones. Ah, ok. Sí. Bueno, sí. Las dos. Para finalizar, también quiero agradecerle a usted que me haya dado este espacio. No, para eso estamos. Y que también la sociedad pueda conocer, diríamos, la otra campana, ¿no? Sí, claro. Tenemos la obligación. Sí, se ha hablado mucho, por ejemplo, de este caso, sin por ahí conocer algunos aspectos, y nosotros en cada una de las audiencias los planteos que ha hecho la defensa lo ha hecho sobre la base de información en historia clínica, de información de testigos que han sido relevados. Sí. No son conclusiones, no son deducciones de quien habla, sino que es información que consta en el trámite procesal. Doctor, a lo que usted me está diciendo, para eso estamos. Por eso lo buscamos, para poder hablar como corresponde. Y le agradecemos la buena predisposición para atendernos. A su disposición,
Muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. doctor, muy amable. Bueno, se llama Alejandro Nicolás Vera, es el abogado defensor de la defensa pública que asiste a Michael González. Vargas, la tengo con Vera. Varas, los vivo bautizando, rebautizando. Alejandro Varas, abogado de Michael González, digamos, ¿no? Con este argumento que acaba de presentar perfectamente. Perfectamente. Y pone, digamos, la atención sobre el informe inicial médico del cuerpo médico forense, que fue la base con la que acusaron los fiscales. Ahora la plataforma fáctica es otra. Los hechos se está demostrando que los hechos expresan las evidencias, todavía no son prueba, porque son prueba una vez que ingresen al proceso del debate en juicio. Las evidencias dan cuenta de que los hechos fueron de otra forma. Un escenario son golpes en la cabeza y otra totalmente distinta son marcas en el cuero cabelludo, en la parte interna, similares al botón, digamos, ¿no? Del electrodo que se le colocó al niño para hacer un electroencefalograma el día anterior entre las 16 y las 18 horas. ¡Wow! Que hay una diferencia grande, pero muy grande. Sumado a lo de la historia clínica que sí... Que no se tomó en cuenta. Claro, que presentaba la neumonía. La neumonía ya estaba en la historia clínica. Ustedes me dirán que yo insisto sobre este tema. Y cuando yo insisto no es porque tengo, digamos, algún tipo de simpatía con Mariela Altamirano y Michael González. No. Lo que busco y tengo la obligación como periodista es de investigar todo lo que puedo, meterme todo lo que pueda para entender el proceso. Y el proceso tiene que ser lo más ajustado, se tiene que ajustar a derecho y tratar de que las evidencias primero, las pruebas luego, sean las correctas, digamos, ¿no? Y tengamos funcionarios acordes a la situación. Me refiero a funcionarios públicos, ¿no? Entonces yo tengo la impresión, insisto, si me equivoco no tengo ningún problema en hacerlo, en retractarme tantas veces sea necesario. Acá no se trata de tener razón, se trata de tratar de acercarse a la verdad lo que más pueda uno a partir de los recursos con los que cuenta para preguntar, para investigar. Me da la sensación de que tanto Bébolo como los dos fiscales, Olazábal y Oribones, se apresuraron. Porque el histopatológico dio otra cosa, dio otra causa de muerte. Veremos qué es lo que sucede, señoras y señores. En exclusiva y en adelanto de la radio de Argentar Noticias, la palabra de Alejandro Varas. ¿Lo dije bien esta vez? Abogado de Michael González. Si querés algo distinto, sintoniza 97.1 con Sergio Caviccioli. En Electrobras encontrás todo lo que necesitas en electricidad e iluminación. Cables unipolares y mallados, cables subterráneos, térmicas, disyuntores, contactores, llaves y tomas cajas, tableros completos, sensores de movimiento, porteros eléctricos, fotocélulas, caños corrugados y toda la línea para obra nueva y remodelaciones. En iluminación contamos con lámparas LED, artefactos colgantes, plafones, apliques decorativos, reflectores, paneles LED, iluminación para exteriores, tiras LED y opciones modernas para cada ambiente. Electrobras, te asesoramos para que elijas lo mejor para tu casa, tu comercio o tu proyecto. Electrobras, variedad, calidad y atención personalizada. Hace 40 años, en Comodoro Rivadavia, nació un sueño. Un sueño de crecer, de acompañar a las familias, de estar presente en cada obra, en cada proyecto y en cada rincón de nuestra ciudad. Ese sueño se llama Plastisur. Hoy, 4 décadas después, seguimos siendo parte de tu historia, brindándote calidad, confianza y los mejores precios de la región
en cañerías, conexiones y sistemas de agua, gas, desagüe y calefacción. Porque en estos 40 años no solo crecimos como empresa, crecimos junto a la región. Plastisur, 40 años de trayectoria. 40 años de trayectoria. Visítanos en Garzón 3108 de Barrio Industrial o Avenida del Libertador 1510 de kilómetro 3 y seguinos en nuestras redes sociales. Plastisur, confianza que fluye. Invierno no quiere decir frío y Camperas Colombia no quiere decir inalcanzable. En Hansach y Sport Hit llegó toda la temporada otoño-invierno y se volvieron locos. Lo clásico en North Face para el esquí Surfanic. Y si te digo que hay Camperas Colombia desde 250.000 pesos, no me lo vas a creer. Este invierno nos abrigamos en Sport Hit y Hansach, que además continúan con toda su línea Nike, Reebok, Under Armour, Asics y Jordan para los chicos. ¿No te dije que es una locura? Sport Hit y Hansach, un antes y un después en tiendas deportivas. Comenzamos una nueva etapa. Nosotros nos renovamos con una gestión más eficiente. ¿Te sumás? Visítanos en www.urbanacr.com.ar. Urbana, higiene ambiental. En Zagosa sabemos lo importante que es comenzar a construir o remodelar tu casa. Nos sentimos parte de cada proyecto y queremos que lo concretes ofreciéndote siempre lo mejor. Si estás pensando cuándo es el momento ideal para arrancar, es ahora. Anímate. Elegí hacerlo. En Zagosa te acompañamos. Estación de servicio Acción Zona Cero. El mejor combustible diésel grado 3 es Acción X10. Rivadavia, esquina Güemes. WhatsApp 2975 13 1851. Somos PECOM. Producimos cada día la energía que necesitas para impulsar tu vida. Somos PECOM. Energía que nos mueve. Financity. Descuento de cheques y facturas. Italia 846, oficina 14. Financity. Resolución inmediata con la mejor tasa. Financity. Comunicate al 297-461-1669. Nuestra gente es nuestro mayor valor. Por eso en Petrominera agregamos valor a nuestros recursos, sumando energía para los chubutenses. Ricardo Francisco Murcia. Nos anticipamos a los cambios y preparamos tu empresa para enfrentarlos exitosamente. Esto es un sueño. Contador Ricardo Francisco Murcia. Especialista en gerenciamiento empresario. Brinda respuestas en gerenciamiento de empresas en crisis, impositivo, contable, auditoría de estados contables, laboral y previsional, gestión automotor con mandataria habilitada y gestiones comerciales. Contador Ricardo Francisco Murcia. 25 de mayo 903, oficina 7. Teléfono 440.